Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento que a primera vista puede parecer un poco árido, un laberinto legal, pero que en realidad cuenta una historia muy humana. Y muy universal, diría yo. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una resolución judicial de Guatemala, fechada el 20 de enero de 2025. Y la situación es la siguiente. Una trabajadora del Ministerio de Salud, que está embarazada, solicita su baja por maternidad. Algo que parece un derecho básico, vamos. Pues sí. Sin embargo, la respuesta del Estado es un no rotundo. Y el argumento es una pieza clave en el mundo laboral de hoy. Ella no es una empleada, es una contratista de servicios técnicos. Y ahí está el nudo gordiano del asunto. Este caso nos pone de frente con una de las tensiones más clásicas del derecho laboral, el choque entre la forma y la realidad. ¿A qué te refieres con la forma y la realidad? Pues por un lado tienes la forma, lo que dice un papel, un contrato muy bien redactado para que parezca una relación mercantil. Y por otro tienes la realidad, o sea, el día a día de esa persona. Y lo que vamos a ver es cómo la justicia en este caso se quita las gafas de leer la letra pequeña y se pone las de ver el panorama completo. O sea, que vamos a analizar un pulso en toda regla entre un contrato y nada menos que la Constitución. El caso, para que nos situemos, viene del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Totonicapán. Y es que estos contratos no surgen de la nada. El sector público en muchos países recurre a estas figuras de servicios profesionales por razones muy concretas. Por flexibilidad, supongo. Exacto. Flexibilidad presupuestaria, evitan aumentar la plantilla fija con todas las cargas sociales que conlleva. Es una forma de cubrir necesidades que son permanentes con soluciones que, en teoría, son temporales. El problema es cuando esa temporalidad se convierte en una cadena de contratos año tras año. Y la flexibilidad se convierte en precariedad. Justo. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la reclamación, por la historia de esta mujer. Ella presenta lo que se llama un incidente laboral, para exigir sus derechos. No pide nada raro. Su descanso pre- y postnatal y su periodo de lactancia. Pero lo interesante es cómo lo argumenta. Sí, porque no se limita a decir «estoy embarazada». Pinta un cuadro muy detallado de su situación. Y cada detalle es una prueba. Cada pincelada de ese cuadro, como dices, es un argumento contra la idea de que era una contratista independiente. Ella no tuvo un solo encargo. El documento detalla 3 contratos seguidos desde el 15 de agosto de 2022. O sea, que no es algo puntual. Para nada. Menciona los números de expediente, el 211, 182, 00922, 2022 y los que le siguieron en 2023 y 2024. Esto no huele a un proyecto, huele a una relación que se renueva sistemáticamente. Exacto. Un profesional independiente hace un trabajo, lo entrega, cobra y se va. Puede que le llamen otra vez o no, pero esto es una renovación sistemática. Es el primer ladrillo que empieza a desmontar la ficción del contrato. Segundo punto, las condiciones. Y esto es, para mí, demoledor. Tenía un lugar de trabajo fijo, un puesto de salud en Totonicapán. Y no solo eso, un horario estricto, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ahí has dado en el clavo. Es que, a ver, ¿qué clase de contratista independiente tiene que fichar cada día en una oficina? Ninguna. Ese es el elemento que define una relación laboral por encima de cualquier otro, la subordinación. La autonomía es la esencia de un contratista. En el momento en que alguien te dice dónde, cuándo y cómo tienes que hacer tu trabajo, esa persona no es tu cliente, es tu jefe. Es de cajón. La libertad de organización, que es la seña de identidad del autónomo, aquí brilla por su ausencia. Es que no hay por dónde cogerlo. Y hay más. El tercer punto. El salario. Recibía una cantidad fija todos los meses. 3.450 quetzales. Un sueldo, vamos. Claro, no facturaba por horas ni por objetivos. Era un sueldo. Llámalo honorarios en el contrato si quieres, pero si cada mes recibes lo mismo por cumplir tu horario, eso es un salario. Es el viejo dicho. Si anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente es un pato. No importa que lleve un cartel que diga «soy un águila». Me gusta la analogía. Es que la justicia laboral tiene un principio para esto, el principio de primacía de la realidad, que básicamente dice eso. Los hechos matan al papel. Y el último hecho, por supuesto, es la prueba de su embarazo, con un informe de ultrasonido que fijaba la fecha de parto para marzo de 2025. Con todo esto, su petición parece blindada. Pero, claro, Había un contrato firmado.
Y ahí se apoyaba toda la defensa del Estado. El argumento principal es simple. Esto no es una relación laboral, es un contrato de prestación de servicios técnicos, regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, no por el Código de Trabajo. Intentan llevar la discusión a otro campo de juego. Quieren que se juzgue como una disputa mercantil donde lo que prima es el acuerdo entre las partes. Justo. Y aquí viene el argumento que a mí me parece más peliagudo. Sostienen que, al firmar, la trabajadora aceptó expresa y tácitamente todas las cláusulas. Dicen que nadie la obligó y que si no estaba de acuerdo, pues que no hubiera firmado. Que es tanto como decir, usted renunció voluntariamente a sus derechos laborales al aceptar este contrato. Eso es. A ver, si jugamos al abogado del diablo un momento, desde una perspectiva puramente administrativa, su lógica es impecable. Firmamos el contrato A y usted ahora reclama los beneficios del contrato B. No se puede. Claro. Intentan convertir un tema de derechos humanos en una simple disputa contractual. Es una estrategia legal muy común, la de atrincherarse en la literalidad del documento. Pero, ¿hasta qué punto es válida esa renuncia? Porque hablamos de una persona que necesita un trabajo frente a una institución gigantesca como es el Estado. La relación de poder no es precisamente equilibrada. Ese es el meollo de la cuestión, y es la razón por la que existe el derecho laboral. Para proteger a la parte más débil. Exacto. El derecho laboral parte de la premisa de que trabajador y empleador no negocian en igualdad de condiciones. Por eso establece un suelo de derechos que son irrenunciables. Puedes negociar tu salario por encima del mínimo, pero no por debajo. O más días de vacaciones, pero no menos. Eso es. La defensa del Estado se basa en una ficción de igualdad que el derecho laboral niega desde su nacimiento. Plantear que ella eligió renunciar a su baja por maternidad es como mínimo cínico. Vale. Tenemos los dos argumentos sobre la mesa. El Estado se aferra al papel, la trabajadora a su realidad diaria. ¿Cómo resuelve un juez este nudo? Aquí es donde el análisis del juzgado se pone fascinante. Porque lo primero que hace podría haber tumbado el caso. Sí, es increíble. El juez reconoce un error de la trabajadora. Señala que ella no agotó la vía administrativa previa, o sea que no reclamó primero internamente al ministerio antes de ir a los tribunales. Un error de procedimiento que, en muchos sistemas, sería motivo de desestimación. Fin de la historia. Podría haber terminado todo ahí, pero no fue así. Y la razón es lo que eleva esta sentencia. El juez podría haberse escudado en el formalismo, pero hace todo lo contrario. Da un paso al frente. Totalmente. El juez dice textualmente que dada la naturaleza de los derechos que se pretenden hacer valer y el estado de gestación de la trabajadora, obviar ese requisito es lo correcto para no causarle un daño irreparable. O sea que pone un derecho fundamental por encima de una norma de procedimiento. Da un golpe en la mesa y dice, aquí lo urgente y lo importante es la protección de la maternidad. Es un movimiento valiente, porque cambia el marco de la discusión de forma radical. Ya no hablamos de papeleo o de la cláusula 3.b. El juez eleva el caso al único lugar donde podía resolverse de forma justa, el marco de la Constitución de Guatemala. Y no se anda con chiquitas. Construye un muro de protección alrededor de la trabajadora usando la Constitución como ladrillos. No cita un artículo, cita varios, y con una lógica aplastante. Es una lección de jerarquía normativa en tiempo real. Primero, los cimientos. Cita el artículo 1, que dice que el fin del Estado es proteger a la persona y a la familia, y el artículo 3, que protege la vida desde la concepción. Con esto ya saca el debate del ámbito laboral y lo mete en el de los derechos humanos básicos. Le está diciendo al Estado, oiga, recuerde cuál es su principal obligación. Está estableciendo el gran paraguas, los principios que deben guiar cualquier decisión. Y una vez puestos los cimientos, va directo al corazón del asunto. Cita el artículo 102, inciso K. Este es un misil directo a la línea de flotación de la defensa. ¿Qué dice exactamente? Pues garantiza explícitamente la protección a la mujer trabajadora, regula la maternidad y establece sin ninguna ambigüedad el derecho a un descanso retribuido pre- y postnatal. Blanco en botella. Con ese artículo el juez conecta los principios generales con el caso concreto. Ya no hay escapatoria. El contrato de servicios técnicos choca frontalmente con un mandato constitucional explícito, y en esa colisión el contrato se hace añicos. Y por si fuera poco, da la puntilla con el artículo 44. Este es fascinante. Habla de los derechos inherentes a la persona humana y dice algo muy potente, que los derechos que aparecen en la Constitución no son los únicos que existen. Una cláusula de cierre, por así decirlo. Sí, es como decir, y por si intentan buscar algún resquicio legal,
Recuerden que la dignidad y los derechos fundamentales siempre prevalecen. Si conectamos esto con el panorama general, el mensaje del juez es de una claridad meridiana. La Constitución no es una declaración de buenas intenciones, es la norma suprema. Y cualquier contrato que la contradiga es papel mojado. Exacto. Está reafirmando que el derecho a la protección de la maternidad no es una mercancía. No se puede comprar, vender o renunciar a ella en un despacho. Es un derecho irrenunciable. Es una victoria de los derechos humanos sobre las artimañas contractuales. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues nos lleva a la parte final, a la decisión del juez. Y el fallo es, como no podía ser de otra manera, con lugar. Le da la razón a la trabajadora en todo. Pero no se queda ahí, en una simple declaración. Una sentencia, para ser efectiva, tiene que ser práctica. Desde luego. Y esta juez lo tiene clarísimo. La sentencia no es una sugerencia, es una serie de órdenes directas y con plazos. Primero, ordena al Ministerio de Salud que le otorgue los 84 días de descanso remunerado al 100%. ¿Bien? Segundo, ordena que se le conceda el periodo de lactancia que marca la ley. Y tercero, y esto es lo más importante, para que no se quede en el limbo. La garantía de cumplimiento. Fijo un plazo tajante de 5 días para que el Ministerio cumpla la orden. Y no es una petición amable, ¿eh? No. Incluye una advertencia muy seria. En caso de incumplimiento, se certificarán los hechos a un tribunal penal por el delito de desobediencia. O sea, que amenaza a los funcionarios responsables con consecuencias penales. Esa parte es fundamental. El juez no es ingenuo. Sabe que la administración puede ser lentísima. Al poner una fecha límite y la amenaza penal, le pone dientes a la decisión. Pero es que va un paso más allá. Comisiona a un notificador del propio juzgado para que vaya personalmente a la institución a verificar que la orden se ha cumplido. Eso ya es el remate. Es una supervisión activa. No es un cúmplese y ya me dirán, es un cúmplese que voy a ir a comprobarlo. Esa orden de verificación demuestra que el juzgado anticipa una posible resistencia o negligencia y se adelanta. No solo imparte justicia, sino que se asegura de que la justicia llegue a la persona que la necesita. Cierra el círculo por completo. Así es. Al final, un caso que empezaba con un contrato se convierte en una defensa contundente de los derechos constitucionales. La realidad, lo que pasaba cada día en ese puesto de salud, triunfó sobre la ficción legal que decía el papel. El fondo le ganó a la forma. Y este caso, aunque protege a una persona concreta, nos deja con una reflexión final que va mucho más allá. Esta resolución es una victoria individual, sin duda. Es importantísima para esa mujer y su hijo. Pero no es un caso aislado. ¿Para nada? ¿Qué nos dice sobre la práctica tan extendida, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, de usar estos contratos de servicios para cubrir puestos que son en realidad permanentes en el sector público? Es la pregunta del millón. Porque ¿cuántos otros contratistas hay en una situación idéntica? Personas que van cada día a su puesto, que cumplen un horario, que reciben órdenes, pero que no tienen derecho a una baja por enfermedad, a vacaciones, a una pensión, o como aquí, a la protección por maternidad. Y que no tienen los recursos para luchar. Esa es la cuestión. ¿Qué se necesita para cambiar el sistema en su conjunto? La solución es depender de que cada trabajador, uno por uno, tenga la fuerza y la valentía de embarcarse en una batalla judicial que puede durar años. Esta sentencia arregla una injusticia, pero ilumina un problema sistémico que necesita una solución política y legislativa, no solo judicial.